Lección final de los Efesios. Uno de los lugares más tristes y los más alegres en el mundo son las terminales de autobuses y los aeropuertos, ¿verdad? Son alegres cuando estamos esperando visitas, ¿verdad? Muy anheladas, pero también son tristes cuando nos despedimos. Y bueno, hoy nos despedimos de la carta de Efesios. Estamos algo tristes, pero también estamos contentos porque esta carta, siendo tan pequeña, solo 6 capítulos que uno puede leer en una sentadita de 15 minutos, tiene muchísimo contenido y nos deja muchos aprendizajes. ¿Qué aprendimos en Efesios en este periodo que hemos estado estudiando? Nos deja muchas bases para poder entender nuestra fe. ¿Por qué hacemos lo que hacemos como cristianos? Es lo que aprendemos, son las bases del cristianismo en esta carta. Aprendimos que primero es lo primero. Primero es la gracia de Dios. Primero predicamos la gracia de Dios. Dios te ama, ¿verdad? Y una vez que aceptamos esa gracia de Dios, podemos tener esa paz que Dios solo puede dar. Aprendimos muchas razones para alabar a Dios. Dios nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual. Él nos eulogia, Él habla bien de nosotros, nos bendice. Dios nos ha escogido, nos ha separado, nos ha hecho santos para Él, nos adoptó y esta adopción es para siempre. Y no solo eso, nos hizo herederos junto con Cristo, nos rescató de donde andábamos, de la oscuridad, y nos da todavía encima sabiduría, entendimiento, porque ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que es la garantía de la esperanza que tenemos en el futuro, que está por venir. Y lo que vemos es que Dios cumple sus promesas. Vimos en esta carta cómo Pablo intercede por los efesios, ¿verdad? Nos enseña cómo orar por los demás, orar para que Dios les abra los ojos y puedan conocer a Dios, conocer su poder. Aprendimos también sobre la salvación. La salvación es por gracia, no por buenas obras. Las buenas obras son consecuencia de la salvación. Y al hacer buenas obras demostramos nuestra nueva identidad en Cristo. Porque si la salvación fuera por buenas obras, ¿cuántas buenas obras hay que hacer? ¿Quién puede decir, ya estás dentro, todavía te falta? No se puede. El único que nos puede dar salvación es Cristo. O usted, si usted nunca ha cometido pecado, pues ya la hizo. Pero si usted ha cometido un pecado, ¿cómo lo puede borrar? Una buena obra borra un pecado. ¿Cuántas buenas obras hay que hacer? No sabemos, no funciona así. La salvación no es por buenas obras, es por lo que Cristo hizo. Necesitamos a Cristo. Él es el que nos da salvación, es el que perdona nuestros pecados. Él es el que vertió su sangre para que nosotros no tengamos que vertir la nuestra. Él es que nos da salvación. Él es el que perdona nuestros pecados. Dios nos ve a través de Cristo y por eso podemos entrar al trono de su gracia. Sí tenemos que trabajar con el pecado, con todas las consecuencias que deja. Sí estamos obligados a hacer todo lo posible por enmendar sobre las consecuencias de nuestro pecado, pero tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Voltearnos hacia Dios. Pero el único que puede borrar el pecado es Cristo. Por eso esta carta es básica, es hermosa, porque cubre mucho en tan solo unos cuantos capítulos. Luego vimos que los cristianos debemos de estar unidos, o somos unidos. ¿Por qué somos unidos en la iglesia? Porque tenemos un solo Dios, porque tenemos una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos, sobre todos, por medio de todos y en todos. Somos del mismo equipo. Hemos recibido la gloriosa riqueza de su gracia y no hay barrera que pueda estar entre nosotros porque Cristo ya la derrumbó. Y sí, somos diferentes,
pero lo que nos une es mayor que nuestras diferencias. Estamos unidos y así se multiplica nuestra alegría y se dividen nuestras tristezas. Y después vimos que este maravilloso conocimiento, todo esto que dice Pablo en sus primeros 3 capítulos de la carta, bueno, luego lo aterriza. ¿Qué significa eso? Tú ahora que ya eres hijo de Dios, ¿cómo se ve eso en la vida? Entonces tenemos un código de ética, un código general, matrimonial, familiar, de trabajo y hasta de guerra espiritual. Nos dice Pablo, vivan como hijos de la luz, muy amados, imitando a nuestro Padre Celestial. El esposo también dice, bueno, el esposo debe ser el líder, debe amar, debe hacer crecer, es la cabeza de la familia, pero eso no significa que se haga lo que él diga, significa que él está para hacerla crecer, y las esposas ayudan en ese trabajo a llevar esa carga, y los hijos deben de obedecer, porque ahí está también la alegría de los padres. Pero todo esto no se hace solo porque Pablo lo dice, sino que es una manera de adorar a Cristo como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como trabajador, y también con los demás, y también con la guerra espiritual en la que estamos. Tenemos que ponernos la armadura de Dios, porque si no, nos vamos a tener consecuencias graves fácilmente. Sin una armadura en la guerra no la haces. Un espadazo y ahí quedas. Pero si tú llevas el escudo, si tú llevas el casco, llevas la coraza, llevas el cinturón, llevas las sandalias, bueno, ya le das guerra, ¿no? Y sobre todo si sacas la espada, que es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, bueno, ya hasta puedes avanzar para el reino de Dios. Todo eso viene en esta carta. Y la vimos rápidamente en 12 semanas. Usted puede acordarse de todas las enseñanzas. Vaya, lea otra vez. Efesios. Esos ya los conozco. Déjame recordar todo lo que puedo aprender de ellos. Hay muchas enseñanzas, y uno se puede ir todavía más profundo y seguir sacando tesoros de la palabra de Dios. Y bueno, yo voy a despedir este estudio de la carta de Efesios con esta lección final para mí. Pablo se despide de los Efesios con estas palabras en Efesios 6, 21 al 24. Dice: nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les conceda paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Pablo siempre, hasta el final en sus cartas, se pone como ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está haciendo algo. Pablo sigue trabajando. La palabra de Cristo le recuerda esto: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo, dice Cristo. Y así lo vive Pablo también. Él siempre está trabajando, pero esto cobra un significado aún mayor, porque si nos acordamos, ¿de dónde está escribiendo Pablo? ¿De una playa? De prisión. Él está en la cárcel, pero eso no le impide hacer algo para el reino de Dios. Y para mí eso es brillante. Nosotros a veces le ponemos cualquier tipo de excusas a Dios para no trabajar para su reino. Y eso que hace Pablo nos desafía, nos anima. Sí se puede trabajar para Cristo en cualquier situación. Dios la puede usar. Y para mí también se me hace hermoso como Pablo se despide con bendición. Que Dios el Padre y Señor Jesucristo les concedan les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo
con amor imperecedero. Y hasta nos toca a nosotros también que estamos leyendo esta carta. Paz, amor, fe y gracia. Es hermoso despedirse en bendición. Pablo amaba a los efesios, estuvo con ellos desde el principio que empezó sus viajes misioneros. ¿A dónde quería ir? A Asia Menor, pero el Espíritu se lo impidió, todavía no. Pero cuando fue, se quedó 3 años ahí, los conocía bien. Si se acuerdan de cuando estudiamos los inicios del cristianismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vimos cómo en el capítulo 20, cuando ya va de regreso Pablo, se quiere despedir de los efesios, no se mete a Efesios, sino que desde una islita ahí cerquitas, desde Mileto, ahí llama a los líderes y les dice: vengan, vamos a orar, vamos a despedirnos. Y ahí lloran juntos y oran juntos. Y Pablo les dice: tengan cuidado de sí mismos y cuiden al rebaño. Y ahora que nos despedimos de los efesios, yo me pregunto, ¿qué habrá sido de los efesios después de esta carta? Porque vivían en una ciudad difícil para el cristianismo. Vivían en una ciudad donde estaba el mayor templo a una diosa. Y no era cualquier cosa, era un templo gigantesco y la gente vivía de eso. Hacían artesanías de plata. Y se acuerdan cuando Pablo empezó a explicar, no, que solo hay un Dios, se le armó ahí la trifulca. No era una ciudad fácil para vivir el Evangelio. Entonces, en ese contexto, toma más significado todas las indicaciones que Pablo da, porque van en contra de la cultura de ese tiempo. Y muchos dicen: ay, es que es muy difícil. Imagínense para Pablo escribirle a esta iglesia en esta ciudad, que cualquier parecido con la realidad de ahora es mera coincidencia. Aquí no hay un templo, pero sí hay ídolos gigantescos en nuestro mundo. Y hay negocio ahí fuerte. Y cuando tú te metes con ese negocio, te metes en problemas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo quedaron los efesios después de esta carta? ¿Cómo quedamos nosotros después de estudiar esta carta? ¿Vamos a seguir las indicaciones, las exhortaciones de Pablo? Pablo sabía lo que era vivir contracultura, tanto así que estaba en el bote. Estaba en prisión por seguir a Cristo, por enseñar de Cristo, por vivir como Cristo le pedía que viviera, por enseñar lo que Cristo le pedía que enseñara. ¿Qué fue de los efesios? Sabemos que después a Efesios fue Timoteo, un gran discípulo de Pablo que rescató en uno de sus viajes misioneros. Dijo: tú te vienes conmigo. Y lo dejó en Efesios para enseñarle, porque había falsas doctrinas en Efesios. Se metían maestros y empezaban a enseñar cosas que no tenían mucho que ver con el Evangelio de Jesús. Y entonces Timoteo les enseñó a los efesios a distinguir las buenas enseñanzas del Evangelio contra los falsos maestros. Otra vez, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hay muchos que enseñan otro tipo de evangelio, que agarran otros fundamentos que no tienen nada que ver con Cristo. Hay iglesias que no son iglesias de Cristo, pero dicen que son iglesias. Hay que tener mucho cuidado, y para eso estaba ahí Timoteo. Les enseñó a los efesios a distinguir una enseñanza buena de una enseñanza falsa. Y más adelante, hasta el final de la Biblia, vemos que se menciona a Efesios. Efesios era una ciudad grande, era una ciudad importante, pero la iglesia de ahí había sido grande también. Y entonces lo vemos en el libro de Apocalipsis, un hermoso libro de revelación que escribió Juan en Patmos. Eso es lo que la tradición creemos, en el exilio. Y entonces dice que Cristo se le apareció en una visión y le dijo a un ángel: escríbele a las iglesias.
Y una de esas iglesias, ¿cuál creen que era? Efesios, la iglesia de Éfeso. Y de hecho es la primera a la que Cristo le escribe. Bueno, tenía mucho que ver que Juan había estado ahí, se cree. Y esto es lo que le dice Cristo a la iglesia en Éfeso. Dice Cristo: escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. ¡Wow! ¡Qué palabras de Cristo para la iglesia! Una afirmación. Lo has hecho bien. Has sabido distinguir entre las falsas enseñanzas y las buenas enseñanzas, entre los falsos maestros, falsos apóstoles y los que son verdaderamente apóstoles. Y a mí me encanta eso de Dios, porque Dios pensamos que solo ve lo malo. Cuando uno comete un error y dice, ay, ya la regué, ya. No, Dios no solo ve lo malo que hacemos, ve lo bueno que hacemos. Y así lo hace con la iglesia, y así hay que hacerle, hay que reconocer las cosas buenas en los demás, en las otras iglesias, en los otros hermanos, hay que reconocerlos. Y al parecer los efesios escucharon a Pablo. Cristo les dice: conozco tus obras, tu duro trabajo, como Pablo les había enseñado. Pablo trabajaba duro, los efesios trabajaban duro. Les había dado ese ejemplo Pablo de ser perseverantes, y ellos ahí estaban en la batalla. Y también, como decía, aprendieron de Timoteo, aprendieron a distinguir entre una falsa enseñanza y una enseñanza correcta, una buena doctrina. Y aprendieron de Jesús, sobre todo, el sufrimiento. Los efesios, me imagino que habían sufrido, como les digo, vivían en una ciudad no muy amigable para el cristianismo, pero ellos habían sido fieles y habían sufrido, aprendieron bien de Cristo, de Pablo y de todos los que quieren seguir a Cristo. Y lo mejor, aún tenían ánimo. Jesús reconoce todo esto, y qué privilegio es escuchar esta afirmación de parte de Cristo hacia ellos. Gloria a Dios. Pero hay otro párrafo. Hay otro párrafo para ellos. El segundo párrafo, Jesús les reclama. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 4 al 7. El reclamo de Jesús es haber abandonado su primer amor. ¿Qué pasó? Me pregunto, ¿qué pasó con los efesios que provocó que abandonaran su primer amor? Tal vez fue la rutina, tal vez fue el dar por sentado el amor de Dios. No sé, pero lo que sí sé es que Dios se da cuenta. A Dios no lo podemos engañar. Nadie puede engañar a Dios. Hay algo que Dios distingue. Dios ve, no solo ve tu exterior, sino ve a tu corazón. Ve a tu corazón, porque el corazón es importante para Dios. Dios ve lo que ni nosotros a veces queremos asomarnos a ver en nuestro corazón, y lo queremos ignorar. Los efesios seguían trabajando duro, pero abandonaron su primer amor. Sí iban a la iglesia, sí retachaban a los falsos maestros,
pero sin amor, sin pasión, sin la gracia, recordando la gracia que Dios había tenido para con ellos. Y eso le pesa a Cristo, que se habían olvidado de cómo era al principio. Yo me imagino que había una gran diferencia. Hay una gran diferencia cuando uno le dice que sí a Cristo por primera vez. La alegría, la algarabía de ese primer amor, de cuando conociste a Dios por primera vez, de cómo es maravillosa su gracia, de la gran armonía que Dios te da, de cómo te restaura, te restituye. No olvidemos que ahí está la verdadera fuerza. Hay algo igual o más importante para Dios que ser persistente, que trabajar duro, que seguir las buenas enseñanzas. Y eso es las obras que hacían al principio. Yo me imagino que esas obras reflejaban la adoración, reflejaban el primer amor, resultado de su gracia. Sí, es bueno tener la información correcta, el entrenamiento correcto, pero hay que aplicarlo. No se olviden del primer amor, de la alegría de su gracia, esa pasión que genera cantar con ganas, de servir a Dios con alegría. Eso no se sustituye, es fuente de nuestro primer amor, de cómo Dios nos transformó. Por eso no solo es importante conocer la misión de Dios, los propósitos de Dios, pero también sus caminos, es decir, la manera de Cristo, sus maneras son importantes para Dios. Jesús le dice a los efesios: sirvan pero con amor, con pasión, recordando la gracia. No se trata nada más de hacerlo y ya, sino cómo se hacen las cosas en la iglesia es importante. Cómo se sirve a Dios es importante. Y de aquí aprendemos esto de Efesios. Y ahora nos evaluamos a nosotros mismos. Piensa en esto. ¿Qué te diría a ti Cristo ahora? ¿Qué nos diría Jesús? ¿Qué nos escribiría a la iglesia de Creswell? ¿Qué cosas buenas nos diría Jesús? Amén. ¿Diría cosas buenas? Yo creo que sí. Admiro tu fidelidad, admiro que sigues meditando en la palabra, que tratas bien a tus seres queridos, que ayudas a los demás, que tuviste control propio, que fuiste amable, que perdonaste, que amaste aún a tu enemigo, que oraste por tus vecinos, que trabajaste no para el jefe terrenal, sino como para el Señor, que te sacrificaste, que ofrendaste, que estuviste ahí. Jesús va a decir eso y más cosas buenas de ti y de nuestra iglesia. Amén. Pero ¿qué reclamos nos haría Jesús? ¿Qué nos reclamaría Cristo hoy? Abandonaste tu primer amor, te has olvidado de la gran salvación, te has olvidado de cómo eras antes de Cristo y cómo eres ahora con Cristo, de dónde Dios te rescató. A Efesios le reclama esto: recuerda de dónde has caído, cómo era tu vida sin Cristo, te has olvidado de ese primer paso de fe. Recuerda de dónde has caído, le dice. Qué duro, pero por eso muchos no quieren venir a la iglesia, piensan que venir a Cristo es este confrontamiento nada más, pero la maravilla es que Dios siempre da una nueva oportunidad, una salida, nos llama a la reconciliación, no nos abandona cuando nosotros cometemos un error, nos da de su gracia. Y entonces, ¿qué podemos hacer con los reclamos de Cristo? Pues, aquí lo dice, hay que arrepentirse. Arrepentirse es volver hacia Dios. Si yo iba en un camino hacia acá, fuera de Dios, ahora me regreso y volteo hacia Dios, en vez
de abandonarnos. Dios siempre nos está esperando. Y nos dice, recuerda la gran transformación que tuviste, que ahora tienes al Espíritu Santo. ¿Cómo estabas antes sin el Espíritu Santo? ¿De dónde Dios te salvó? Cristo murió en la cruz por ti y eso te dio paz, te hizo heredero con Cristo, te dio una esperanza de vida eterna, te bendijo con toda bendición espiritual. No dejemos que el tiempo, que la rutina nos haga olvidar esto y haga disminuir nuestra pasión y olvidar nuestro primer amor. Que Dios nos ayude siempre a recordar el primer amor, cómo ha demostrado su gracia pura, cómo nos ha bendecido con todas estas riquezas espirituales que nos ha dado, para que así podamos servir con pasión, que podamos hacer no las cosas así mecánicamente, hoy pues ya vamos a la iglesia, hoy pues ya vamos a cantar, hoy pues ya vamos a orar. No, hacerlo de corazón, sin olvidar el primer amor, esa vez que experimentamos la gracia de Dios. Y si tú no lo has experimentado, hoy puede ser el día en que lo puedes experimentar. Y si ya lo experimentaste, pues no te olvides ni abandones ese primer amor. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Muy bien, vamos ahora a tener un canto de respuesta. Vamos a responder a la palabra de Dios. No sé cómo te pide el Señor a ti responder, pero respóndele en oración y puedes usar este canto para responderle a Dios. Que no nos olvidemos que la alegría del Señor es nuestra fuerza y viene de ese primer amor. Amén.